Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? El título de estos estudios, hermanos, de esta serie de estudios se llama La responsabilidad del varón ante Dios. Ante Dios. Y este texto nos ayuda a entender, hermanos, que pues todo hombre, como dice también Proverbios, todo hombre es sabio bajo su propia sabiduría. Todo hombre es bueno. Todo hombre dice yo soy buena persona. El otro día estaba escuchando, ya me acordé, no fue el otro día, ya tiene rato, hace mucho, una serie que se llama Los Soprano, no sé si alguna vez la han escuchado. Es una serie muy famosa, ¿no? Antigua ya. Pero es un padre de familia que es el jefe de las mafias de Italia. Con esto les estoy dando el contexto, ¿no? Y él le dice a su psicóloga, oye, yo no sé por qué esta gente me quiere matar si yo soy una buena persona. El jefe de todas las familias de la mafia italiana en Nueva York. Yo soy una buena persona, amo a mi esposa, a la cual, por cierto, he engañado 1000 veces, ¿no? Cuido a mis hijos, cuido a mi gente, bueno, decía a mis soldados, ¿no? Cuido a mi gente. Soy responsable con mi familia, si se muere uno, yo mantengo a la viuda de ese, ¿no? Con esto, en este ejemplo medio tonto, hermanos, de una serie de mafiosos, les quiero dar a entender que todo hombre es bueno en su propia opinión. Todos somos buenos, todos somos responsables, todos somos inteligentes, todos somos sabios y todos cumplimos con nuestra responsabilidad bajo nuestra opinión. Pero dice el texto, pero un hombre de verdad, un hombre confiable, ¿quién lo puede hallar? ¿Dónde vamos a encontrar una persona así? Ahora, dice uno de los estudios que estaba leyendo, para entender esto, hermanos, deberíamos ahora poner la otra palabra, porque estamos hablando de la responsabilidad del varón, ¿no? Con Dios, ¿qué responsabilidad tenemos como varones? Y para entender eso podríamos cambiar el título a el rol del varón que Dios nos ha dado. Pregunta, hermanos, ¿qué significa rol? ¿Qué significa la palabra rol? Las funciones. Las funciones, ¿qué más? El El papel que desempeña dentro de algo, ¿no? ¿Qué más, hermano? Los deberes, ¿qué más? Funciones, papel, deberes, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay más cosas. Asignaturas, responsabilidades, obligaciones, ¿no? Si vamos más allá es inclusive, porque vamos a ver que no somos ajenos, es cómo nos perciben los demás. Y yo quisiera hacerles una pregunta que no tienen que contestarme, hermanos, pero tenemos que preguntarnos, empezar a preguntarnos es, ¿cuál es mi rol? Primero, vámonos del centro hacia afuera, para con Dios. ¿Qué rol me asignó Dios? Hace rato nuestro hermano Martín decía algo, ¿no? Interesante. Decía que él se siente cerca de Dios y que quiere trabajar, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué rol nos ha dado Dios como varones? Porque a veces, como yo decía, estamos aquí en la iglesia, hermanos, y vemos 15, 20 varones, pero cuando hay reuniones de ministros, cuando hay reuniones de varones, la propia reunión de la iglesia, habemos 5. Hemos tenido reuniones de varones de 4 o hasta de 3. ¿Qué rol tenemos que Dios nos ha asignado como hijos de Dios? ¿Qué rol tenemos en la iglesia? ¿Qué rol tenemos actualmente en nuestra familia? Más adelante lo vamos a ver a detalle, hermanos, pero hay varones
que no toman su rol en su familia. Como dicen por ahí, ¿no? Se la llevan suavecito. No, yo ni me meto con los hijos, ni me meto con la esposa, no le digo nada a nadie, nada más trabajo, ya. Boca callada, soy el que provee y se acabó. Que lo demás lo haga la esposa, porque yo no quiero problemas. Te van de muertito, ¿no? En las olas. Claro, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y ese rol de varón lo podríamos, dentro de la familia, lo podríamos preguntarnos en varios aspectos, ¿no? Como padre, los que son padres, como esposo, los que están casados, como hijo, los que todavía tienen la dicha de tener a sus padres vivos, como hermano, los que tienen hermanos. A veces uno piensa que cuando los padres están, ¿no? Uno no tiene ninguna responsabilidad con los hermanos, pero uno lee las escrituras y no es así. Como hermano, sobre todo los que son mayores, tienen responsabilidades, inclusive aunque no lo sean, pero los que son varones tienen responsabilidades. Alguien dice, estos son pensamientos anticuados, ¿no? Vamos a ver lo que dice la escritura y los ejemplos que pone la escritura con respecto a las relaciones dentro de la familia. ¿Qué rol tenemos con los hijos, los que tienen hijos? Aquel que tiene esa bendición de tener un hijo, ¿cómo cuida esa bendición que Dios le ha dado? Para empezar, ¿la cuida? Hay que hacer esas preguntas. Y después, ¿qué papel desempeñamos en la sociedad? Como varones. Que vuelvo a repetir, hermanos, el problema de muchas de las cosas que pasan, creo yo, dentro de la iglesia, tiene que ver con que, al igual que con la familia, tiene que ver cuando no hemos, no solamente respetado, sino siquiera hemos sabido cuál es nuestro rol. Cuando hemos visto estas clases, ¿se acuerdan? El hogar donde mora el Espíritu Santo. Hablamos de cómo el padre tiene que tener su rol, la madre tiene que tener su rol, los hijos tienen que tener su rol. Eso es, hermano. Y cuando vimos estos estudios del cristiano en diferentes ámbitos, vimos que hay una responsabilidad, parezca o no, a veces la omitimos, pero hay una responsabilidad. Hermano. También, hermano, por ejemplo, hay unos textos, no me acuerdo bien, pero que debemos de comportarnos varonilmente. Sí. Debemos de comportarnos varonilmente. O sea, como un verdadero varón. Si vemos hoy en la sociedad, vea por ejemplo un ejemplo de Rose Gold, de Bad Bunny, que dice que es la nueva masculinidad. O sea, poniéndose tacones, poniéndose pechos, que así los varones ya debemos hacer, la nueva masculinidad. Y eso, hermanos, contrasta con lo que dice la palabra de Dios. Otra cosa que dice cómo debemos ataviarnos, porque también es a nosotros, dice, porque al varón le es deshonroso dejarse el pelo, crecer el pelo. Entonces, desde el aspecto físico, es muy importante ese rol de varones. Primeramente, en nuestro aspecto, el comportamiento, como bien lo dice, son muchas cosas. Y a mi opinión, lo que veo del varón es como un instrumento de enseñanza, de dirigir el culto, de ser cabeza de familia, de guiar a los hijos, guiarlos. Es lo que más o menos he visto, pero se me ocurrió de que he visto de que comportamos varonilmente. Sí, 1 Corintios 16, 13. Pórtense varonilmente y esforzados, ¿no? ¿Te parece? Sí. ¿Verdad? Están firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Así es, que es una paráfrasis, está tomando la palabra de Josué, ¿no? Bueno, que Dios le da a Josué y que repite en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. En efecto, y mi siguiente pregunta era, que digamos debemos empezar a entender el problema para solucionarlo, ¿no? ¿Cuáles son las características de un varón? Porque una cosa es la creación en general, ¿no? El hombre como la creación de Dios, que incluye hombre y mujer. Pero el varón, olvidémonos un poco, obviamente no, pero olvidémonos un poco de la descripción bíblica.
¿Cómo vemos a un varón? ¿Qué define un varón de una mujer, por ejemplo? Fortalece. ¿Es más fuerte? ¿Qué más? ¿Qué más? Un varón. Tiene que trabajar para poder. Bueno, es proveedor, así lo vemos. ¿Qué más? Martín. Responsabilidad. Así debería ser un varón, ¿no? Responsable, Como protector también. protector. Leo, cuando alguien dice un varón, ¿qué se te viene a la mente? Características de un varón. Es alguien que ve lo mejor para proteger su familia. Da lo mejor para los demás, ¿no? Gracias, esa es una buena característica. Normalmente la sociedad, hermanos, a los varones los ve así, más por las características físicas y las cualidades que tiene el varón. A través de la historia, los varones se han visto más fuertes. Nosotros vemos las esculturas y las pinturas antiguas, inclusive las que se llaman rupestres salud. El varón siempre es dibujado más grande, más ancho, la mujer siempre es más pequeña, ¿no? Más frágil, por así decirlo. Eso no significa, y quiero hacer la aclaración, que para Dios la mujer sea inferior, no lo es, para nada. Cada uno tiene su rol y a nosotros nos corresponde analizar el rol del varón. También al varón se le atribuyen ciertas cualidades que tienen mucho que ver con el sacrificio, si se dan cuenta. El hombre varón sacrifica su tiempo, su vida, por su esposa y por sus hijos. Un bastión fuerte para la esposa. Bastión fuerte. Un bastión brazo fuerte. fuerte, como tú dices. Trabaja, dicen estos dichos, ¿no? Se dicen en todos lados, de sol a sol. ¿Para qué? Para proveer a los suyos. Un varón, me gustó la frase o el comentario que dijo Martín, se le ve como una persona responsable. Pero ahorita nos concentramos nada más en la parte buena. Porque si nosotros vemos al varón como la otra parte que no es tan buena, también tiene muchas calificativos que se le asignan, ¿no? Al varón. Seguramente todos hemos jugado la lotería. Y personajes masculinos hay varios. Hay uno que es el valiente, ¿no? Pero hay otro que es el borracho. Me acuerdo siempre mis papás me decían el de serpientes y escaleras. Tenía uno tirado ahí todo flojo, ¿no? Al varón, lamentablemente, también se le tacha de infiel. Casi que por excelencia, ¿no? Al varón también se le tacha a veces de irresponsable, sobre todo en el cuidado de los hijos. Es lo más típico. Al varón también se le tacha, no sé decir tacha, pues se le dice que el varón es flojo o irresponsable con lo que tiene que ver con la labor del hogar. Está sucio. Sucio. Muchas películas, series estigmatizan que el varón que vive solo vive en un chiquero, ¿sí o no? No todos. Yo puedo decir que yo tampoco, porque yo viví solo muchos años y hasta me decían cuando iban a la visita, no, tienes bien limpia tu casa, ¿no? Pero bueno, pero es un estigma, ¿no? El punto es ese, ¿no? Que, oye, el varón que vive solo es sucio, tiene un chiquero, nunca lava el baño, ¿no? Todo cuidado. Nunca plancha la ropa y tiene todo tirado, ¿no? Un montón de gastos sucios. Claro. Y así hay muchas cualidades y pues falta de virtudes que se le pueden atribuir al varón. Se dice que el varón también es más hábil en los deportes, en las cosas que tienen que ver con la coordinación, en manejar, en las cosas lógico-matemáticas. El varón se dice que es más hábil. Hay quien hace esta afirmación que desde mi punto de vista es muy cegada, que el varón es más inteligente porque hay más premios Nobel y eso. Porque el cerebro del varón es más grande. Podría ser, yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque también hay que ver cuántos siglos
de machismo ha habido, ¿no? En el sentido malo, ¿no? En el sentido de que se quiere ver el machista, ¿no? Pero en el sentido de que las mujeres no tenían derecho a la educación, las mujeres no tenían derecho a esto, ¿no? Pero más allá de controversias, el punto que quiero decirles, hermanos, es que el varón tiene muchas cosas positivas y negativas. Pueden ser algunas, porque yo he visto mujeres que tienen el doble de brazo que yo, y una espalda de este vuelo, y una pierna que dice, la noche, se ve que levanta 200 kilos, ¿no? Hormonas masculinas. Y yo apuesto que si hay mujeres que nos pueden ganar en vencidas, algunos hombres. Entonces, muchas de esas cosas son discutibles, pero lo que no podemos negar, hermanos, es el rol que Dios nos dio en todos los ámbitos. Y si quisiéramos iniciar este estudio el día de hoy, pues tendríamos que entender por qué Dios creó al hombre primero. Porque el hombre creó varón, y dice la escritura, ¿cómo? Varonesa, ¿no? Varona. Que es porque salió de la cocina, pero bueno, hombre y mujer los creó. A su imagen y semejanza los creó, dice la escritura, pero no los creó al mismo tiempo. Primero creó al varón. Y la pregunta aquí es, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Dios creó al varón primero y no a la mujer? ¿Alguna vez nos hemos hecho esta pregunta? A la imagen y semejanza. Pero Dios es varón. No, pero tampoco se... Bueno, no lo sabemos. Hermano, pero fue formado en Jesucristo. Jesucristo fue varón. Vamos a ver eso, exactamente. O sea, ahí sabemos que, por eso dice imagen y semejanza. ¿Y por qué lo creo, hermano? Yo creo por lo mismo, habilidades físicas. Adán dio todos los nombres a los animales. No sé, o sea, plantas, no sé, se encargó de darle el nombre. Habilidades, por ejemplo, como dicen en el deporte. ¿Por qué no hay mujeres en Fórmula 1? Porque van a una velocidad tan tremenda sus carros que la mujer no tiene esa facultad de ver las curvas antes y nosotros sí. Vamos a ver, porque yo dije hace rato, muchos temas pueden ser controversiales, pero la realidad es que el varón tiene unas características inherentes al varón y la mujer otras inherentes a la mujer. Por ejemplo, los hombres mayormente somos muy poco empáticos, ¿no? Muy poco de que, pero ten cuidado cómo dicen las cosas porque no se vaya a ofender tal persona. Los hombres normalmente no nos interesan y ni siquiera nos fijamos la mayoría si nos ofendió o no. Lo dijo como, pues así es él. Bueno, hay quienes sí son un poco más ofensivos, y hay quienes por el contrario, ¿no? Sí cuidan mucho esa parte. La mayoría no. ¿Y quién nos enseña eso? Desde la niñez. ¿Quién nos enseña eso? ¿El papá? La mamá, porque la mamá para ella es natural. Para el varón, ¿no? El varón normalmente es más torpe para hablar, en el sentido de que no cuida como lo dice. Porque si yo le digo algo a mi hermano, o a Martín, o a mi papá, normalmente es, por así decir, sin palabras adornadas, ¿no? Y cuando uno habla con una mujer, tiene que cuidar cómo lo habla, ¿no? Porque para uno el mensaje es exactamente el mismo, pero lo tiene que decir de cierta manera. Sin embargo, aquí el punto importante es que Dios creó al hombre por algunas razones. Hace tiempo vi un video donde decía por qué es importante que los oficios sean ejercidos por los varones, sobre todo los de seguridad, hablaba, ¿no? Y ponía un ejemplo, que era real, de hecho era un video, ¿no? De una grabación real, de una casa. Ya saben que en Estados Unidos las casas están hechas para que se quemen, y lo digo en ironía porque es madera, y luego le ponen espuma de poliuretano adentro, y las forran de plástico, entonces obviamente se va a quemar, ¿no? Bueno, el punto es que allá hay mucho más incendios que aquí, por obvias razones, ¿no? Son casas prácticamente combustibles, ¿no? Y decía esta persona, le estaban haciendo una entrevista a unas chicas feministas, ¿no? De estas feministas radicales que hay. Oye, ¿tú crees que el varón y la mujer pueden hacer el mismo trabajo? Sí, deben de. Y era como un ejercicio trampa, ¿no? Y le decían, oye, pues el ministerio, vamos a poner, o la Secretaría de Economía, ha lanzado un programa para que las damas y los varones tengan el mismo trabajo. ¿Está de acuerdo? Por supuesto que sí, y van a ganar lo mismo. Bravo, decían. Y luego decían,
Y luego decían estos, bueno, pues tenemos una serie de más o menos 30 y tantos trabajos que están abiertas las puertas para que las mujeres tengan un permiso de 3 meses de su trabajo, vayan a hacer ese trabajo remunerado y regresen a su lugar de trabajo normal con todas sus prestaciones, no van a perder nada. Obviamente era mentira, pero el ejercicio era interesante, ¿no? Y le dice, y estos trabajos son policía, soldado, bombero, minero, construcción, basura, bla 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 bla, ¿no? Puros trabajos así sucios, duros, en el sol, pesados. ¿Cuál quiere escoger usted? Bueno, no, es que yo tengo mi trabajo, yo no puedo ahorita, porque pero la Secretaría de Economía lo está permitiendo, usted no se preocupe, no va a perder sus prestaciones, no va a perder su actividad, le van a pagar allá y le van a pagar acá, va a tener doble salario por un número de meses. Bueno, sí, pero es que, mira, la verdad me gustaría, pero no puedo. Y entonces a todas las que le entrevistó, eran exactamente el mismo. Y después vi otro video que decía, ¿por qué el varón puede hacer ciertos trabajos que la mujer no puede hacer ni va a poder hacer? Y venían estos ejemplos de las casas que se quemaban. Y había una casa que se cayó y se cayó una viga, esas vigas grandototas de madera, imagínense como los castillos de aquí, que aquí son de concreto, pero allá eran vigas de madera así, miren, como de 10 pulgadas por 10, anchotas, imagínense cuánto pesa. Se cayó justo en la puerta donde era la salida, donde estaban rescatando una familia. Entonces se juntaron 2 hombres, pues ya ve que allá en Estados Unidos la policía son de 2 metros, levantaron como si nada, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando, pues claro, Dios nos dio ciertas características, pero no nada más tienen que ver con la fuerza. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 5. Génesis 2:5, hermano Ricardo, ¿no? Sí. Génesis 2:5, por favor. Dice la palabra de Dios, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Hombre. Versículo 15, hermano. Y se tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Gracias, hermano. Las 3:20. Gracias, hermano. Entonces, hermano, bajo su propio contexto, bajo su propio concepto, ¿para qué creó a Dios al hombre? Pues aquí habla primeramente de labrar, y el otro del versículo, guardarse, labrar, la fuerza, hermano. Para que lo labrara y lo guardase. Bueno, guardase. Para que lo cuidara, básicamente. Para que lo administrara. Cuando nosotros vemos, hermanos, la responsabilidad que Dios le da a Adán, es una responsabilidad que no es cualquier responsabilidad, ¿no? ¿Qué pasaría si un día llega una persona que le ofrece trabajo? Más o menos yo siempre me acuerdo de José, ¿no? Y un hombre que no se lo esperaba le dice, mira, va a estar a cargo de todo el reino. ¿Qué pasa si hoy llega un político, vamos a poner, ¿no?, que nos ofrece trabajo? Quiero que seas el secretario de Economía. Tú vas a ser el secretario de Economía de todo el país. ¿Qué pensaríamos? Lo que pasa es que cuando dicen, o sea, a lo mejor no todas las mujeres, obviamente hay así como sí, pero dicen que un hombre, por ejemplo, Dios lo dio para ser líder. O sea, un puesto de jefe, de presidencia, de lo que sea. ¿Por qué? Porque creo que tenemos, como dice, más frialdad cuando vienen problemas, y la mujer creo que se pone más nerviosa, toma decisiones al azar o inequívoca, bueno, o sea, equivocadas, algo así, y el hombre como que es más frío, más calculador. A ver, ¿qué dice? Justo iba a preguntar algo así. Dijo 2 palabras son clave y que justo son las que quería que alguien mencionara. ¿Qué requeriría un trabajo de eso? Le dicen, hoy vas a ser, a partir de hoy eres el secretario de Economía. ¿Qué características requiere ese trabajo? Respondiendo a la pregunta, o sea, si tengo el conocimiento
para poder hacerlo, yo creo que cualquiera lo tomaría, ¿no? Pero si mi área es ingeniería en sistemas, no tengo nada que ver con eso, ¿no? Entonces requeriría un conocimiento previo de lo que se va a hacer y pues tal vez un poco o mínimo de experiencia, porque al hablar de algo nacional, estamos hablando de que vas a dirigir a muchas personas. Ponlo en el área que te desenvuelves. Llega el presidente de NVIDIA y te dice vas a ser el CEO de NVIDIA. NVIDIA es una empresa que hace circuitos gráficos para computadores. Lo tomo. Ya, ¿qué requeriría ese puesto? La experiencia, ahora sí que, la capacidad de conocimiento. Ok, ¿Adán tenía experiencia? No, ¿Tenía el conocimiento? no. No, pero Dios le puso a lo mejor eso. Pero no los tenía. Lo fue descubriendo. Exactamente, pero Lo fue ¿qué descubriendo. requeriría entonces ese trabajo? Ya, la experiencia no, porque a lo mejor sí lo requiere, pero no lo tiene. ¿Qué requeriría para que alguien lo acepte? Para que alguien pueda desempeñarlo bien. La capacidad. Buena voluntad, ¿no? Bueno, el deseo, pero eso. El hermano ya lo había dicho hace rato, hermano. ¿Qué requieren esos trabajos? En este caso, cuidar la creación de Dios, que no es diferente al trabajo de hoy, para nada. Liderazgo. Dios puso al hombre para ser líder. Cuando yo empecé a leer, hermano, por primera vez Éxodo, Levítico, ahí se da cuenta uno realmente de la función del hombre. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero realmente Dios nos puso para ser sacerdotes. Para eso creó al hombre. Para ser sacerdotes de la creación. Y esa palabra no es una palabra cualquiera. No es lo mismo ser sacerdote que ser pues alguien que trabaja ahí nada más, ¿no? Entonces, lo primero que Dios le pidió al hombre es ser líder ¿de qué? En este contexto de Génesis. De la creación. Porque para nosotros suena ilógico, ¿no? Pero dice la Biblia que para Dios no es imposible. ¿Qué tal si Dios hubiera puesto a un león, como hoy ponen al rey de la selva, ¿no? Que ni siquiera vive en la selva. Pero, ¿qué tal que hubieran puesto un león? ¿Quién hubiera sido el líder? Pues no. Dios pudo haber puesto inclusive una hormiga, ¿no? Y lo líder de toda la creación iba a ser la hormiga. Pero Dios puso un hombre. ¿Y cuál era el propósito de esa palabra? Para que lo guardase, signifique para que lo cuide. Y esa palabra cuide no nomás es estar como velador o como guardia de seguridad, tristemente, y no digo todos pues, pero hay muchos guardias de seguridad, y les digo porque yo trabajo en o visito muchas empresas que son industriales, y no digo que todos, pero la gran mayoría de los guardias de seguridad, ¿saben lo que hacen? Así como estoy yo, sentados en la puerta, viendo quién entra, quién sale, nada más. Y alguien puede decir, se está cuidando, pero la pregunta es, ¿está cuidando? No, Uno no está vigilando quién sabe. nada más está viendo quién entra por esa puerta, porque hay como 20 o 40 más. Esa palabra para que lo guardase significa para que lo administre, que es diferente, es distinta. Entonces, cuando le dice a Adán que debe de cuidarlo y que debe de ¿cómo decía el texto? Administrarlo, guardarlo, Labrarlo. Cuando dice que tiene que labrarlo, pues cuidarlo, ya vimos que es administrarlo. Labrarlo, ¿qué significará? Trabajarlo. Trabajarlo, ¿qué más? Porque, cultivar, cuidar, pero eso tiene un propósito, hermano. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Que prospere. Que haga fruto, que produzca. Cuando alguien cultiva el huerto y cosecha y le pone agua y está cuidando todo ese tema, ¿cuál es el propósito?
cosechar. que produzca fruto, ¿no? A mí me gusta, en mi casa de seguro de todos los que han ido ya han visto que tengo flores. A mí me gusta que haya flores. Hay una analogía muy interesante, ¿no? Del vecino, no sé si la han escuchado, del vecino que su pasto siempre está verde. Es una analogía muy vieja, creo. Había dos vecinos, imaginémonos estas casas que tienen jardín enorme, ¿no? Y que uno vivía al lado del otro, y el otro siempre le tenía envidia, mira, ese vecino siempre tiene su jardín bien verde, un montón de flores y hojas. Ya me cae gordo el vecino, ¿no? Porque siempre está presumiendo su jardín. Y el otro le daba envidia, porque el jardín de él no era así, pero no era casualidad. ¿Qué creen que hacía el vecino de al lado? Se levantaba a las 6 de la mañana a regar todos los días y cortaba lo que estaba mal y le quitaba las plagas y cuidaba los frutos y quitaba todo ese tipo de cosas. Entonces, es una analogía muy corta, pero básicamente habla de que el que trabaja tiene fruto, el que no trabaja pues se va a quedar viendo, ¿no? Y entonces Dios le dio la tarea a Adán de trabajar para producir y de administrar. Si se dan cuenta, hermanos, que esto no es diferente a lo que Dios nos ha dado hoy, es exactamente el mismo propósito. Hoy nosotros trabajamos y administramos. Ahora la pregunta es, ¿qué cuidamos y qué administramos? Hermano, en su caso, ¿qué cuida y qué administra? Bueno, en mi trabajo pues cuido, soy administrativo, cuido que las calificaciones de los alumnos estén bien, es mi responsabilidad. Cuidar las calificaciones que estén bien, hacer los oficios que me piden, que también estén bien, poner la ortografía, entregarlos a tiempo, administrarlos. Me puedo entregar varias cosas a la vez y veo la prioridad. Metemos a prioridad primero esta. Vámonos un poquito más atrás, hermano. ¿Qué debería cuidar principalmente de ese trabajo? Que salga bien. ¿Cómo? Que salga bien. Okay. Antes de eso, ¿qué más? Pues propiamente el trabajo, hermano. ¿Cómo considera usted el trabajo, hermano? Es un trabajo noble, a veces tranquilo, a veces pesado, pero se cuida. Como concepto, hermano, ¿cómo considera el trabajo? Como una bendición. Es una bendición. Exactamente. Entonces, al igual que Dios le dio a Adán el cuidar de esa bendición, que era el huerto, a nosotros nos ha bendecido con muchas cosas. Y lo primero que tenemos que hacer es cuidarlas. Dios bendice a algunos con matrimonios, hay que cuidar. Dios bendice a otros con hijos, hay que cuidar. Dios bendice a algunos con trabajo en la iglesia, hay que cuidar. Dios bendice a algunos otros, como a algunos hombres en el Antiguo Testamento, con, tener posiciones prominentes. Y hay que cuidarlo, así como esos hombres que vienen en la Escritura lo han hecho. Sí. Leo, en tu caso, ¿con qué crees que Dios te ha bendecido? Con salud. Poder seguir estudiando. Tener la posibilidad de estudiar, ¿no? Sabes que hay mucha gente que no puede estudiar, ¿no? Entonces, es una bendición, ¿cierto? Y a veces, hermanos, gracias a Dios, a veces los hombres obviamos que esas son bendiciones. Ni siquiera nos damos cuenta que Dios nos bendice. A veces vivimos y, bueno, pues otro día más, ¿no? Echa que flojera ir al trabajo. Otra vez tengo que aguantar a mi esposa, ¿no? Estos chamacos son bien escandalosos. Mis papás siempre me están molestando por esto. Y no nos damos cuenta que son bendiciones. Pero no nada más están ahí. Tenemos que cuidarlas. Ahora, ¿qué hay del otro? Dios nos pide que esa bendición sea fructífera.
¿Cómo podría ser, cambiando su casa, hermano? Perdón que ya la agarré, ¿no? ¿Cómo podría ser su trabajo, hermano, fructífero? ¿Cómo puede ser fructífero? Pues dar más de lo, por ejemplo, es eso, dar más de lo que mis funciones tengo. Okay. Yo en la escuela, en mis 18 años que ya llevo trabajando, he dado más, hermano. He sido prefecto, inclusive he dado clases de historia, he barrido, me pongo de intendente, o sea, y eso lo doy de buena voluntad y de corazón, como por ejemplo aceptamos el Evangelio de buena voluntad y de corazón. Entonces quiero dar más de lo que yo ya tengo esas funciones, o sea, que prospere, ayudar a la escuela, en mi caso, al trabajo, ayudar, dar más. Y fuera del mismo trabajo, ¿cómo podría dar fruto su trabajo para los demás? Por ejemplo, en mi caso, cuando el programa que tenemos para capturar, que se hagan las boletas informativas, los reconocimientos, hermano, hice un programa de Excel que me costó 2 meses hacerlo. Se capturan calificaciones y ya está todo. Todo, las boletas, los reconocimientos, las estadísticas, cuántos días, cuántos hijos, todo. Y eso a mí me llena y lo comparto con mis compañeras de trabajo para que tengamos ese programa tanto en primeros años, segundos años y terceros años. Entonces quiero que ese fruto, que Dios, y yo agradezco a Dios que me dé la paciencia, la sabiduría, todo para hacer ese programa, dé algo más allá de lo que yo puedo dar, para beneficio. Me gusta dar más, para beneficio de los demás. Martín, en tu trabajo, ¿cómo podría ser fructífero? Aprovechándolo al 100% y dando, sí, como dice el hermano, dando más, pero tal vez no solamente centrarse en el área laboral, ¿no? Sino nosotros somos cristianos y tal vez dar ahí sí algo más es en oportunidades que se tengan, de verdad demostrar el que somos cristianos con nuestra forma de ser y pues compartiendo la palabra y dándole el espacio correcto a cada cosa, o sea, el espacio, el tiempo que se tiene al trabajo, dándolo al 100%, el tiempo que se tiene a la familia, dándolo al 100%. Gracias. Leo, las bendiciones que Dios te ha dado, como el trabajo, bueno, la escuela, perdón, y tu salud, ¿cómo podría ser fructífero? ¿Cómo piensas que podría ser bueno fructífero? Pues así, pues, por ejemplo, haciendo todos mis deberes al tiempo que debe ser para no retrasarme y poder tener más tiempo, como por ejemplo para invertirlo, para aprovecharlo para aprender sobre Dios. Así es. Dice la Escritura, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Y entonces, poniendo el ejemplo, ¿no?, de los que trabajan o los que estudian, por ejemplo, si Leo estudia y ahorita está en su etapa de aprendiz, digamos, ¿no?, está entendiendo una carrera, ya hay conocimientos técnicos y prácticos aplicados. Si él quiere que sea fructífero, él va a sacar buenas calificaciones. Y en el futuro, ¿cuál va a ser el resultado de eso? Número 1, una carrera terminada, pero número 2, seguramente un mejor trabajo del que pudiera conseguir sin esa carrera. Y ese es un fruto de ese esfuerzo. Pero también hay otro tipo de cosas. Dios nos da recursos. Y también una manera de hacernos fructíferos, no para nosotros, sino para los demás, es las ofrendas, las benevolencias, el mismo círculo social, ¿no? En los padres, los hermanos, ayudándoles. Eso es como se hacen tesoros en el cielo y no nada más acá, ¿no? Vamos a leer Génesis capítulo Génesis capítulo 2:19, yo lo leo. 2:19. Dice la Escritura: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes,
Ese es su nombre. Pregunta, porque vamos a empezar, ¿no? Ya vimos que hay un liderazgo, Dios nos dio para un liderazgo. Pero número 2, pregunta. ¿Tenía Adán ciertas tareas que cumplir? Claro, ¿no? ¿Qué le dijo lo primero? Labrar Labrar y administrar. y administrar. ¿Y ahora? Versículo 19. Ponerle nombre. Ponerle nombres. Ponerle nombre. Tenía tareas, esas tareas eran antiguas. No eran específicas. Eran específicas. Dios le dice, vas a hacer esto y vas a hacer otras cosas. Versículo 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahorita vamos a ver toda esa parte. Pero para ir terminando la clase del día de hoy, hermanos, Dios le dio tareas a Adán, al primer hombre, imagínense, el primerito creado, ¿no? A primer hombre hecho a imagen y semejanza aquí en la tierra, Dios le dio tareas. Ahora la pregunta para concluir, hermanos, ¿ustedes creen que a nosotros Dios no nos dio tareas? Nos dio tareas. ¿En dónde, hermanos? ¿En qué ámbitos nos dio? En En el matrimonio. lugar, La familia, Familia, iglesia, matrimonio, La iglesia. la iglesia, trabajo. trabajo, ¿qué más? Sociedad. Sociedad, ¿qué más? En todas. En todo. Hasta con la naturaleza tenemos una responsabilidad. Con todo, hermanos, tenemos una tarea. La pregunta, hermanos, es, ¿ustedes saben qué responsabilidad tienen en todos esos ámbitos? A veces, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero la pregunta todavía más allá es, ¿las estamos ejerciendo como Dios nos pide? Algunas que sí, otras que no. Muy seguramente algunas sí, Algunas sí, y algunas pero no. no. otras por ignorancia, otras por ignorancia. negligencia. A mí me gustaría que estuvieran acá todos mis hermanos, ¿no? Nuestro hermano Gabriel, nuestro hermano Antonio, Daniel, Paquito, Yael, Isidro, ¿qué me falta? ¿Nada más? Me gustaría que estuvieran todos y preguntarles esa misma pregunta de ellos. Pero bueno, yo espero que esta introducción, hermanos, nos haga analizar cuál es el rol, cuál es la responsabilidad que hoy al día estamos cumpliendo y cuál es la que no estamos cumpliendo. Porque así como Dios le dio a Adán tareas específicas, a nosotros también. Y tenemos que, número 1, estar conscientes de ellas, o sea, no ignorarlas. Y número 2, ser responsables con esas tareas. Si ya sabemos, es como el que hace rato dijo, a ver, usted dijo, hermano, quiero que no vayan a trabajar, a ver, ¿qué pasa si no trabajan? Dios dice lo mismo. ¿Qué pasa si no trabajamos en lo que Dios nos ha hecho? Nos ha dicho. Es más, hermano, ya ve, por ejemplo, el Día de la Mujer, que nadie va, cuando las mujeres no van a trabajar y dice uno, bueno, sí, estas son... Pero dice uno, y si invertimos el papel que ahora el hombre no vaya a trabajar, hermano, o sea que ahora las mujeres salgan y nosotros nos quedamos en casa. Dice que va a ser más el efecto, va a ser más pesado. De hecho, las mujeres se van a dar cuenta. No hay choferes, no hay quien te cambie la llanta, te cambie el aceite al motor. O sea, varias cosas, ¿no? Que va a decir. Pues creo que es más pesado que el hombre no, un día que no trabajemos, no salgamos a trabajar. A que ellas por supuesto tienen funciones, pero el hombre no creo que sí es más pesado. Sería más pesado que un día que nosotros no salgamos. Yo he visto ahí en Facebook cómo ponen ahí una imagen de un camión Sí. de materiales con varias toneladas de sacos de cemento. Y dice, atención feministas, se necesitan tantas mujeres para descargar este camión. ¿Cuántas fueron? Apelando a la igualdad. ¿Querían igualdad? A ver. Realmente, digamos, el punto de estos estudios no es tener una guerra de género, No. pero lo primordial es que entendamos nuestra responsabilidad como varones, que Dios nos ha dado muy claras ciertas responsabilidades. Así es. Obviamente para beneficio del núcleo familiar, de la organización que Dios nos ha dado,
como familias, como iglesia, que bueno, los varones nos hagamos más responsables. Hasta aquí el primer estudio, hermanos, esta introducción. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, Muy bueno. ¿Algo quieren aportar? Muy bueno. Gracias.